Ya, ya está grabando ya, si no me equivoco. Sí, ya se está grabando. Listo. Entonces, vamos a empezar con lo que viene a ser principios de bioseguridad en el laboratorio, que como les digo, también quizás le van a nombrar un poquito de estos principios en el laboratorio de química, ¿ok? Porque es su primer tema con ustedes que van a ingresar al laboratorio, a la universidad, las normas que tienen que saber, qué se debe hacer y qué no se debe hacer en un laboratorio, chicos, ¿ok? Y eso tienen que tenerlo en cuenta no solamente para biología y para química, sino que para lo largo de toda su carrera, porque no solamente es en el laboratorio de la universidad, sino también es cuando puedan asistir a un hospital y así, ¿ok? Y ustedes a lo largo de la carrera van a seguir asistiendo a más laboratorios como tal, cuando lleven otros cursos, ¿no? Entonces tienen que tener en cuenta todas estas pautas como tal. Entonces, cuando hablamos de bioseguridad, ¿ok, chicos? Viene a ser el conjunto de normas, de reglas, de medidas que se han propuesto ¿para qué? Para proteger la salud más que todo del personal que está exponiéndose a cierto riesgo. Y tenemos tres tipos de riesgos, chicos, y esto es pregunta de examen. Tenemos riesgos biológicos, químicos y físicos, que más adelante vamos a ver en sí de qué trata cada uno de ellos, ¿ok? Pero quiero que tengan en cuenta que vienen a ser reglas que se han planteado. ¿Para qué? Para que podamos proteger al personal que esté expuesto a estos riesgos. ¿Ok? ¿Cuándo qué? Cuando haga sus funciones, cuando esté realizando sus trabajos como tal. Pero no solamente al personal que está haciendo su trabajo, sino que también para proteger de todas maneras al paciente, por ejemplo, y también al medio ambiente, en general a todas las personas como tal. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. ¿Y qué entendemos por riesgo? La palabra riesgo viene a ser la probabilidad, chicos, que tenemos de sufrir un evento con consecuencias negativas. Por ejemplo, cuando estamos muy cerca a al fuego. Cuando estamos muy cerca al fuego, es, el riesgo es muy alto de que suframos quemaduras, ¿verdad? Entonces, prácticamente vendría a ser eso, la probabilidad de que podamos sufrir un evento con consecuencias negativas. Si estamos muy expuestos al fuego, el riesgo es muy alto, la probabilidad es muy alta de que podamos quemarnos y hacernos daño. Entonces, viene a ser eso, la probabilidad de sufrir un evento que tenga consecuencias negativas. Entonces, ¿cuáles son las medidas básicas de bioseguridad? Y esto lo deben saber cuando ustedes vayan a asistir a su primer día de laboratorio. No sé si ya les habrán entregado a algunos su batita, su guardapolvo, o no sé si lo van a entregar luego, pero me imagino que por ahí algunos quizás ya lo tienen. Entonces, tienen que asistir con con su bata, con su guardapolvo, ¿ok? Con esta batita que tienen acá, ¿ok? Eso es obligatorio para que ustedes puedan ingresar al laboratorio. Si ustedes se olvidan su bata, no los van a dejar ingresar al laboratorio. Entonces, eso es algo muy importante, ¿ok? Así que si tienen el primer día de laboratorio, en el caso de biología o química, no se vayan a olvidar su guardapolvo, chicos, no se vayan a olvidar, ¿ok? Porque si no, no los van a dejar ingresar. Y esto les va a ayudar para que los pueda proteger de cualquier riesgo, chicos, de cualquier daño como tal. Porque imaginemos si estamos en un laboratorio de química trabajando con ciertos reactivos y ese reactivo salpica. Entonces, este guardapolvo te está protegiendo como tal para que ya no salpique a tu cuerpo como tal. ¿Ok? Sino que va a salpicar aquí en el guardapolvo en sí. Entonces nos va a proteger, por eso es importante que podamos asistir al laboratorio con nuestra bata, ¿ok? No se vayan a olvidar. En el caso también de las mujeres, por ejemplo, tenemos que llevar el cabello recogido, ¿ok? Tenemos que amarrarnos nuestro cabello, más que todo también porque, por ejemplo, imaginemos que estamos en el laboratorio de química, ¿ok? Y estamos trabajando con el mechero de Bunsen, ¿no? Y justo una chispita salpica y teníamos el cabello suelto y se empieza a quemar nuestro cabello. Entonces necesitamos tener el cabello recogido y en algunos casos, a ustedes no les van a pedir en el caso de biología, en el caso de química, creo que sí, les piden que lleven esta cofia, ¿ok? La cofia. Creo que sí, en química sí les piden que lleven la cofia. ¿Ok? ¿Para qué? Para que se puedan proteger el cabello. Tanto mujeres como hombres tienen que llevar su cofre para que se puedan proteger el cabello. ¿Ok, chicos? Bueno, uñas recortadas, calzado cerrado también es importante, chicos. También es importante llevar un calzado cerrado. Si ustedes van a su primer día de laboratorio, ya sea de biología o química, y están yendo con sandalias, o en el caso de las chicas con tacos, botines, eh,
crops, ¿no? No les van a dejar ingresar, ¿ok? Tienen que ir con unas zapatillas, ¿no? Bien cerraditas, ¿no? Zapatos, pero que sean totalmente cerrados, ¿no? Nada de sandalias, nada que se vea su piecito, nada, nada de eso. ¿Por qué? Porque no les van a dejar ingresar. Tiene que ser un calzado totalmente cerrado, ¿ok? ¿Por qué? Porque como les digo, imaginamos que estamos trabajando con reactivos o algún material que de vidrio, por ejemplo, que puede caer, ¿no? Y revienta nuestro pie y nos corta si tenemos pues sandalias, ¿no? Si se cae el reactivo, nos puede quemar nuestra piel. Si se cae el instrumento de vidrio puede reventar y nos puede cortar. Pero si tenemos un calzado cerrado, pues vamos a evitar eso. Entonces es importante que podamos asistir con un calzado cerrado. Lente o máscaras, en todo caso, si es que es necesario, igual esto les brinda la propia universidad cuando hay ciertos trabajos que se necesitan usar lentes. Y bueno, ya saben que en el laboratorio se prohíben alimentos, no pueden consumir nada, ¿ok? Nada, nada, ni tampoco les van a dejar ingresar agua, ¿ok? Nada de alimentos, nada de agua, no se puede fumar, nada de esas cosas. Y bueno, también se supone que no dejan ingresar muchos accesorios, pues, que sean muy notorios, pues esos collares súper grandes, esos aretes súper grandes, pues, ¿no? Si es chiquito, quizás sí, normal. Así que no se olviden estas medidas básicas de bioseguridad. Ya saben, el uso de su guardapolvo, calzado cerrado, ¿ok? En el caso del cabello recogido, usando su cofia. En el caso que se necesite mascarilla, también se podrá usar la mascarilla. En el caso que se necesite usar guantes, también se usarán guantes. Y así, ¿ok? Son las medidas básicas que tenemos que tener en cuenta para poder asistir a un laboratorio como tal. ¿Ok? Y igual con la vestimenta, eso es lo que vamos a ver acá. Con la vestimenta es igual. ¿Por qué? Porque a un laboratorio no podemos ir en short, ¿ok? Tanto mujeres como hombres no podemos ir con short. No podemos ir con short, no podemos ir con faldas, no podemos ir con pantalones rasgados, ¿ok? Que se vea al descubierto tu pierna. Porque no te van a dejar ingresar, ¿ok? No los van a dejar ingresar. Entonces es importante que ustedes puedan asistir con un pantalón que les cubra toda la pierna y no tenga ningún rasgado tampoco, ¿ok? Ni que se vea ni una parte del tobillo, nada, 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 nada. Todo totalmente que le esté cubriendo, porque si no, los técnicos no les van a dejar ingresar, ¿ok? Los técnicos se van a decir, no, lo siento, no puedes ingresar al laboratorio porque pues, no, mira, tu vestimenta no es la adecuada. Así que tienen que asistir, ya saben, con pantalón que les cubra toda la pierna tanto hombres como mujeres. ¿Ok? Entonces, no pueden asistir con shorts. ¿Por qué? Porque como les había dicho, puede ser que se caiga algún instrumento, algún reactivo y les pueda hacer picar y les pueda hacer daño. ¿Ok? Acá, por ejemplo, miren, el chico no está usando su guardapolvo y es necesario que use su guardapolvo, que cubra todo el cuerpo como tal. A ver, espérenme, chicos. Ya. Es necesario que se cubra todo el cuerpo como tal, ¿no? Entonces el guardapolvo lo que va a hacer acá es ayudar a que si esto salpica, no le queme la parte de acá del brazo, ¿no? No le queme la parte del pie, no le salpique, no le haga daño. Entonces acá está mal, ¿verdad? Debería usar su guardapolvo en sí. También, como les decía, no se permite el uso de sandalias o algún otro zapato, pues que tenga ahí su pie al descubierto como tal. Igual el cabello recogido, el cabello suelto, perdón, tampoco se permite cabello suelto. Siempre tenemos que amarrarnos nuestro cabello y en el caso que sea necesario usar nuestra cofia, ¿ok? Ese gorrito que nos colocamos, la cofia. Entonces no se vayan a olvidar, ¿ok? Y recuerden que su guardapolvo, pues siempre deben tenerlo bien abotonadito, como tal, ¿no? Miren acá, eso sería lo correcto, ¿no? Usar todo su guardapolvo ahí que les cubra todo el cuerpo, un pantalón bien largo que les cubra toda la pierna y un calzado cerrado. No podemos ir con sandalias, ni con shorts, ni estar con el guardapolvo desabotonado. No, no, no. Tiene que ser un guardapolvo que también nos quede bien. Tampoco nos va a quedar súper ajustado que no nos cubra nada. No, ¿verdad? Tiene que ser así, lo correcto como tal. Y bueno, chicos, esto más que todo decirles que el uso de su guardapolvo, de su mandil, de estas barreras de protección más que todo. Cuando hablamos de las barreras de protección, nos referimos al guardapolvo, nos referimos, por ejemplo, a la mascarilla, a la cofia, a esas cosas, ¿ok? Que nos van a ayudar a protegernos como tal. Entonces, esas cosas, esas barreras solamente se usan
en el área de trabajo, o sea, en el laboratorio. Hay que evitar que salgamos con nuestro guardapolvo por ahí, por la universidad, a la cafetería, ¿no? Por ahí caminando en la estación del metro, por ejemplo, ¿no? Porque pues eso no está bien visto, porque estas cosas deben usarse solamente en el laboratorio, chicos, ¿ok? Nada más, o sea, ustedes salen del laboratorio, se sacan su guardapolvo y lo guardan en su mochila y listo. Y lo tienen ahí guardadito, o sea, que lo llevan a su casa y ya. Pero no está muy bien visto que andemos, por ejemplo, con nuestro guardapolvo por ahí agarrando el metropolitano o yendo al cafetín a comer con el guardapolvo puesto y no. Porque no es higiénico, por así decirlo. Porque no sabemos qué cosas puede haber en ese laboratorio y pues estamos yendo a comer con nuestro guardapolvo, no, pues no, chico. Entonces, más que todo para evitar el bullying en la universidad, porque pues la mayoría, no sé si ustedes habrán escuchado, que cuando ven un universitario con su guardapolvo dicen, ah, miren, ese sí o sí es un cachimbito, le dicen, ¿no? Sí o sí es un cachimbito porque pues no sabe que no debe usar su guardapolvo fuera del laboratorio. Y les toman fotos, los cuelgan a Facebook, la página que hay de Facebook. Entonces, si quieren ahorrarse todo ese bullying, chicos, mejor cuando salgan de su laboratorio, guarden su guardapolvo y listo. Es mejor, chicos, ¿no? Yo sé que a veces quizás, bueno, ahorita ya no hace frío, ¿no? Pero a veces si hace frío nos olvidamos nuestra casaca y queremos sacar el guardapolvo como para abrigarnos, pero pues más que todo tratar de no hacerlo, ¿ok, chicos? Y ahora sí ya entramos con los principios de bioseguridad. Esto sí es fija de examen, siempre vienen los exámenes, así que traten de entenderlo muy bien, ¿ok? Son tres. Tenemos el principio de universalidad, el principio del uso de barreras y el de la eliminación del material contaminado. Entonces, cuando hablamos del principio de universalidad, queremos referirnos a que todo lo debemos considerar infeccioso, chicos. Todo lo debemos considerar infectado, por lo cual siempre debemos tomar nuestras medidas para prevenir algún tipo de contagio. ¿Ok? Entonces, todo sujeto o espécimen biológico debe ser considerado potencialmente infectado para de esa manera yo tomar mis precauciones necesarias y evitar algún tipo de contagio. Es decir, por ejemplo, si yo voy a un laboratorio, yo tengo que protegerme, tengo que tomar mis precauciones, no puedo confiarme en un laboratorio, ¿ok? Imaginemos que yo tengo mi clase, ¿no? Entro al laboratorio como tal. Al parecer, a simple vista, todo parece estar limpio, ¿no? No hay nada malo, me confío, digo, ah, todo está limpio. Pero nadie sabe quizás con qué hayan podido trabajar en la clase pasada, en la clase anterior. Nadie sabe con quién muestra. Entonces, si yo no me protejo, si yo no uso mis guantes, si yo no estoy tomando mis precauciones necesarias, puede ser que me contagie, ¿no? Puede ser que me contagie. Entonces, necesito todo considerarlo potencialmente infeccioso. Todo lo que está en el laboratorio yo lo debo considerar infeccioso, ¿ok? No debo confiarme como tal. ¿Ok? Y de esta manera tomar mis precauciones necesarias para evitar pues algún tipo de contagio. Eso vendría a ser mi principio de universalidad, chicos. Pero de ahí tenemos otro principio que se llama el uso de barreras. Entonces, las barreras como tal tenemos de dos tipos. Tenemos las inmunológicas, que es la que ustedes ya conocen como las vacunas. ¿Ok? Las vacunas son las barreras inmunológicas. Y también tenemos las barreras físicas, que es las que les decía, las barreras de protección, ¿se acuerdan? Que les decía que era el guardapolvo, era la mascarilla, los guantes, las cofias. Esas son las famosas EPPs. ¿Ok? EPPs como tal. Las barreras de protección personal. ¿Ok? Que nos van a proteger de estar expuestos de manera directa a ciertos fluidos, ciertas muestras, ¿verdad? Nos van a ayudar a protegernos como tal. ¿Ok? Entonces, esas vienen a ser las barreras físicas, no se olviden. Cuando les pregunten cuáles son las barreras físicas o las EPPs, ya saben que vienen a ser estas, ¿no? Guardapolvo, mascarilla, guantes, cofias, lentes, ¿ok? No se vayan a olvidar. Y cuando hablamos del tercer principio de bioseguridad, que es el de la eliminación del material contaminado, quiere referirse más que todo
a ver, ¿cómo les explico? Que viene a ser todos esos procedimientos que se han planteado para que yo pueda eliminar el material contaminado con el menor riesgo posible. ¿Ok? Entonces son los procedimientos, son los dispositivos que yo voy a usar. ¿Para qué? Para eliminar el material contaminado, pero con el menor riesgo posible. ¿Ok? Entonces prácticamente vienen a hacer eso, dispositivos, instrumentos, procedimientos, en el cual yo voy a eliminar mi material contaminado con el menor riesgo posible. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Fran? Sigo sin entender. Pues chicos, por ejemplo, imaginemos este ejemplo, ¿ok? En un laboratorio ustedes van a encontrar distintos tachos de basuras, ¿ok? O sea, van a ver unas bolsitas. Van a ver una bolsa de color negra, que creo que es la que todos conocen, que tienen hasta incluso en casa, que es para residuos comunes, ¿no? Hay una bolsita de color rojo también y una bolsita de color amarillo, ¿ok? Pero esas no solamente son de ese color porque quieran ser de ese color, sino que es un color específico en sí para que ahí puedas eliminar cierto material como tal. Por ejemplo, en el de color rojo vas a eliminar todo aquello que tenga, por ejemplo, que esté contaminado con algo biológico. Por ejemplo, muestras de sangre, ¿verdad? Muestras, por ejemplo, de heces y así. Todo lo que pueda significar algún tipo de riesgo biológico. En el de la bolsa amarilla, algún producto químico, algún reactivo como tal, por ejemplo. ¿Ok? Que no puedes eliminar esas cosas en una bolsa negra, por ejemplo, como la que tenemos en casa. ¿Por qué? Porque imaginemos que en el laboratorio yo saqué una muestra de sangre, ¿ok? Saqué una muestra de sangre, lo quise estudiar en el portaobjeto, ¿no? Y después lo elimino ese portaobjeto, que es como una lámina de vidrio, chicos, para yo poder llevarlo al microscopio. Entonces, si yo quise poder estudiar esa muestra de sangre, esa gotita de sangre, y está en el portaobjeto, yo agarro y no sigo esta medida. No sigo esta medida de eliminarlo en esta bolsa roja y lo elimino y lo desecho, perdón, en la bolsa negra. ¿Qué va a pasar? Cuando venga el personal de limpieza, va a ver la bolsa negra y va a decir, ah, bueno, estos son residuos comunes, no hay ningún problema, no me va a causar ningún daño, entonces, pues lo voy a eliminar así nada más. Voy a agarrar la basura sin guantes, sin protegerme, no me va a pasar nada porque se supone que es una basura que no me hace daño, ¿ok? Son desechos que no me hacen daño. Pero no seguiste las reglas y en vez de colocar ese portaobjeto que está contaminado con muestra de sangre en la bolsa roja, lo eliminaste en la negra. Entonces, el personal de limpieza va a ir y sin querer se corta como tal con el portaobjeto y de lo que estaba contaminado con la gotita de sangre se infecta como tal. Y nadie sabe con qué va a poder estar contaminada esa muestra de sangre, ¿verdad? Y ya se está contagiando de algo. Entonces, por eso es que se deben seguir ciertos procedimientos, ciertos reglas como tal para poder eliminar este material contaminado de la mejor, de la manera, con el menor riesgo posible, ¿ok? Con el menor riesgo posible. Entonces deben saber esto, chicos, ¿ok? No es que podamos eliminar todo desecho en una sola bolsa, ¿ok? Hay ciertas reglas como tal, hay ciertos procedimientos como tal que se deben seguir para poder eliminar este material contaminado y así evitar que el personal de limpieza pues se haga algún tipo de daño, ¿no? Y esto es lo que habíamos dicho por bioseguridad, ¿se acuerdan? En el concepto al inicio. Prácticamente son todos estos dispositivos, estos procedimientos, ciertas reglas que estamos planteando para proteger la salud del personal frente a esos riesgos, ya sean biológicos, químicos, físicos, ¿ok? Y así, chicos. Entonces, estos vienen a ser los tres principios de bioseguridad que, como les digo, son fijas del examen, ¿ok? No se olviden el principio de universalidad, que todo lo debemos considerar potencialmente infeccioso o infectado. Uso de barreras, que tenemos dos tipos, inmunológicas y físicas. Y eliminación de material contaminado, que ya saben que vienen a ser todos los dispositivos, ¿ok? Todos los procedimientos que se deben seguir para yo poder eliminar este material contaminado con el menor riesgo posible. ¿Ok? Así tienen que saber estos tres principios, chicos, porque yo les digo, es fija de examen. Siempre es fija de examen, ¿ok?
Ah, ya, habían escrito chicos al chat, recién veo, perdón. Consulta, reloj tampoco. Bueno, reloj, la verdad, no he visto mucho que te lo quiten. Bueno, si es un reloj muy grande, capaz algunos técnicos sí, pero he visto que otros técnicos no. Pero normalmente no he visto que haga mucho problema por los relojes, chicos. Pero por eso sí, más que todo, traten de preguntar ahí a la entrada, pero no hace mucho, no hace mucho problema por los relojes. No, porque realmente he visto incluso hasta doctores en el laboratorio que ingresan con sus relojes y no hay ningún problema. Pero si van a hacer, por ejemplo, algún experimento en química y tienen un reloj ahí bastante grande, imagino que les va a incomodar, así que sería mejor que se lo puedan sacar, ¿verdad? Y guardarlo y ya mejor cuando estén fuera del laboratorio ya se lo puedan volver a poner otra vez. Sería lo mejor. Ya. Entonces, esos son los tres principios de bioseguridad. No se vayan a olvidar esto, chicos. ¿Ok? Espérenme, chicos, rapidito, rapidito. Ya, ahora sí. Ahora vamos con los agentes de riesgo, ¿no? Porque yo sé que ustedes ya han estado escuchando que les he dicho, ¿no? Agentes de riesgo biológicos, químicos, físicos, ¿verdad? Entonces vamos a ver cada uno de ellos, como les decía. Tenemos tres tipos, biológicos, físicos o también llamados mecánicos y los químicos. Entonces, ¿qué es un agente de riesgo, chicos? Un agente de riesgo es algo que podemos ver, pero también como que no podemos ver. Pero ya como tal representa un peligro, chicos, para nuestra salud, tanto física, mental o también para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque eso ya nos puede causar enfermedades, nos puede causar ciertos accidentes y de esta manera nos puede afectar nuestra calidad de vida. Entonces recuerden, es todo aquello que podemos ver pero también no podemos ver. Porque, por ejemplo, un cuchillo es un elemento punzocortante y lo podemos ver. Y eso viene a ser un agente de riesgo físico. ¿Por qué? Porque nos puede ocasionar algún tipo de daño. Podemos hacer, podemos cortar justamente. Entonces, representa un agente de riesgo físico, pero lo podemos ver, lo podemos ver. ¿Y qué pasa ahora con ciertas bacterias, con ciertos virus? Ellas también representan un riesgo para nuestra salud. Nos pueden causar enfermedades y así, pero esas no las podemos ver. Yo no puedo ver ciertos virus, ¿verdad? No puedo ver ciertas bacterias. Entonces, es todo aquello que yo puedo ver o no, pero ya está representando un peligro para nuestra salud física, mental y también para el medio ambiente. ¿Ok? No se vayan a olvidar todo esto, chicos. Esperen, chicos, voy a cerrar mi WhatsApp acá, si no se va a escuchar. Ya está. Listo. Entonces, cuando hablamos de los agentes de riesgo biológicos, es lo que les venía diciendo. Las bacterias, los hongos, los parásitos, los virus y así, ¿ok? Todos estos vienen a ser nuestros agentes de riesgo biológicos que pueden ingresar a nuestro cuerpo y nos pueden causar enfermedades o incluso en casos más graves hasta la muerte, ¿ok? Entonces no se vayan a olvidar. Ejemplos de agentes biológicos tenemos bacterias, hongos, parásitos, virus, ¿ok? O también algún material contaminado. Y ahorita les voy a explicar esto. Ahorita les voy a explicar esto para que no se me vayan a confundir porque es algo con lo que se suelen confundir, ¿ok? Pero quiero primero esto, hacer énfasis aquí. Entonces, estos agentes de riesgo biológicos, ¿cómo los podemos adquirir? Por distintas vías. Por ejemplo,
podemos contagiarnos, nos pueden causar daño, por ejemplo, por vía inhalatoria, cuando pueden ingresar por nuestra nariz, por la boca, por los pulmones. Vía dérmica también, por ejemplo, a través de la piel, en el caso de los honguitos, ¿verdad? En el caso de los honguitos. Vía parenteral, también cuando ingresan a través de pequeños cortes, de heridas, cuando nos hacemos pinchazos, ingresan ciertos virus también, ¿verdad? Vía digestiva, también cuando es a través de la boca, del tubo digestivo y todo eso. Entonces tenemos estas 4 vías en las cuales podemos adquirir estos agentes de riesgo biológicos. Y eso también suele ser pregunta de examen. Así que grábense bien esto también, chicos, ¿ok? Estas 4 vías, vía inhalatoria, vía dérmica, vía parenteral y vía digestiva. Entonces, agente de riesgo biológico, todo lo que les digo, bacterias, hongos, parásitos, virus, priones, ¿ok? Una consulta. ¿Sí? Ujú. Buenos días. Vía dérmica no es muy semejante a lo que es vía parental o Mm, parenteral, parenteral. Es que porque la los dérmica, dos son ingresantes por la piel. claro, sí, son semejantes, pero más que todo la dérmica lo hacen más que todo cuando tienes contacto piel con piel, por ejemplo, como los honguitos. Pero la parenteral, más que todo, es cuando ingresa también por la piel, sí, pero es cuando ya te estás haciendo cortes como tal. Cuando hay cortes, hay pinchazos. En cambio, en la dérmica no hay algún tipo de corte, no hay ningún tipo de pinchazo ni nada de esas cosas. Cuando nosotros nos contagiamos de los honguitos, no necesitamos necesariamente hacernos algún tipo de corte para que nos podamos contagiar. Solamente con el roce de la piel ya nos estamos contagiando con ese tipo de honguito. En cambio, la parenteral sí o sí es a través de heridas o cortecitos, como por ejemplo en el caso de, por ejemplo, imaginemos que estamos en el hospital y es algo que todo el mundo tiene mucho miedo, ¿verdad? En el caso del hospital, que nos podamos contagiar de lo que viene a ser el virus del VIH, ¿no? ¿Por qué? Cuando vamos a sacar quizás algún tipo de muestra de sangre de un paciente que está infectado con VIH, ¿qué tiene miedo el personal? Tiene miedo de hacerse un pinchazo, de hacerse pequeños cortes y de que justamente esa muestra de sangre se contamine, ¿no? Y ingrese por la herida y se infecte. Entonces es muy, muy distinto a la vía dérmica como tal. A ver. Ya, y ahora les voy a explicar esto de algún material contaminado. ¿Por qué les decía? Creo que hay chicos que quieren ingresar. Ya, listo. Ya. Ahora, vamos con los agentes de riesgo físicos y mecánicos. Voy a explicarles esto para luego explicarles esto de algún material contaminado, ¿ok? Entonces, ya sabemos que los biológicos vienen a ser estos, ¿verdad? Y ahora vamos con los físicos y mecánicos. Aquí ya vienen a ser, por ejemplo, los objetos, pueden ser objetos, como por ejemplo lo que les decía, los elementos punzocortantes, el cuchillo, pero también pueden ser estados energéticos, ¿ok? Estados energéticos que nos puedan producir algún tipo de daño, pero acá viene la clave como tal, dependiendo de la intensidad y del tiempo de exposición. ¿Ok? Todo esto va a depender de la intensidad y del tiempo que estemos expuestos, ¿ok? Porque, por ejemplo, temperaturas extremas. Si estamos muy mucho, expuestos, por ejemplo, al calor por poco tiempo, como que no nos va a causar mucho daño, ¿verdad? No nos puede causar mucho daño. Pero si estamos demasiado tiempo bajo, por ejemplo, el calor, el sol, ¿no? Y demasiado tiempo, ahí ya nos puede causar algún tipo de daño como tal. Nos puede causar un golpe de calor, quemaduras como tal, ¿no? Igual con el frío. Estamos un ratito en el frío, quizás no nos puede causar nada, pero ¿qué pasa si estamos expuestos a temperaturas muy bajas? A muy, muy, muy bajas, ya nos puede ocasionar algún tipo de daño como tal. Igual, por ejemplo, con el caso de las radiaciones, ¿verdad? En el caso de las radiaciones, una persona que está trabajando constantemente expuesta a esos rayos X, también con el tiempo, también puede ocasionarle daños. Los elementos punzocortantes también, por ejemplo, en el caso de el cuchillo, ¿ok? En el caso del cuchillo.
Si el cuchillo nos hacemos un pequeño corte, como tal, quizás el daño es pequeño. Pero ¿qué pasa si el corte es más profundo? Ya nos ocasiona mucho más daño, ¿verdad? Electricidad, igual, la electricidad también. El ruido también, cuando una persona está expuesta mucho tiempo al ruido, también puede haber pérdida auditiva, ¿ok? Igual con la falta de iluminación. ¿Por qué? Porque imaginemos que estamos trabajando o estudiando en un área que hay muy poca luz, hay muy poca iluminación. Vamos a forzar más nuestra vista y pues vamos a tener lo que viene a ser fatiga visual. Y así, chicos, igual con las vibraciones, con la humedad también, ¿no? La humedad, en el caso de, nos pueden ocasionar ciertas enfermedades también respiratorias, ¿no? Cuando estamos muy expuestos mucho tiempo a la humedad, ¿no? Y así. Entonces, va a depender de todo lo que viene a ser de qué, de la intensidad y del tiempo de que estamos expuestos, ¿ok? Porque como les decía, en el caso, por ejemplo, de, del calor, si estamos expuestos por cortito tiempo, no nos va a pasar nada. Pero ¿qué pasa si estamos demasiado tiempo ahí expuestos y es muy intenso el calor como tal? Ahí ya nos puede ocasionar algún tipo de daño. Entonces, va a depender de la intensidad y del tiempo de exposición. ¿Ok? Pueden ser objetos o también pueden ser estados energéticos. Y ahora, es lo que les decía acá. Elementos punzocortantes como por ejemplo los cuchillos, los bisturís, las agujas y así, son elementos punzocortantes, ¿ok? Nos pueden ocasionar algún tipo de daño, algún tipo de corte. Pero ¿qué pasa si yo tengo eh, un cuchillo que está ya infectado o un bisturí que ya está infectado con sangre, ¿ok? Con sangre. Entonces, eso ya se vendría a considerar un agente de riesgo biológico, ¿ok? Un agente de riesgo biológico. ¿Por qué? Porque además del cuchillo, estoy diciéndote que está contaminado con una pequeña muestra de sangre. Y esa sangre no sabes si puede estar contaminado con algún tipo de virus, ¿verdad? No sabes. Entonces ya se considera un agente de riesgo biológico. Cuando te digan de un material punzocortante que esté contaminado, ya sea con una muestra de sangre, ¿no? O con algún tipo de fluido, ¿no? Que pueda tener un agente de riesgo biológico. Si me dicen el cuchillo solo, sería agente de riesgo físico, ¿ok? Pero si me dicen, es un cuchillo que pues está contaminado con muestra de sangre como tal, sería ya un agente de riesgo biológico, ¿ok? Un agente de riesgo biológico. No se vayan a olvidar eso, chicos, ¿ok? No se vayan a olvidar eso. Por ejemplo, me dicen acá, una aguja, pero me dicen nada más aguja, sería agente de riesgo físico. Pero ¿qué pasa si me dicen una aguja que justamente le han sacado sangre de algún paciente como tal? Entonces ya sería un agente de riesgo biológico porque ya está contaminado con algo que quizás no sabemos, ¿verdad? Que hay ahí en esa sangre como tal. Entonces ya se consideraría un agente de riesgo biológico, biológico. ¿Ok? No se vayan a olvidar eso. Porque a veces hacen esas preguntas, a veces te colocan, ¿no? Te dicen que está contaminado con una muestra de sangre, ¿no? O que el resultado de justamente que le han sacado sangre a una persona como tal y sin querer se pinchó con esa aguja que está contaminada. ¿Qué agente de riesgo es? Y tú dices, se ha pinchado, entonces es elemento punzocortante. Pero no, como te he dicho que está contaminado, entonces ese sería un biológico, un biológico. Y ahora vamos con el agente de riesgo químico, ¿ok? Ahora vamos con los agentes de riesgo químico. Estos agentes de riesgo químicos, chicos, ya vienen a ser aquellos, pero que se producen cuando manipulamos de manera incorrecta algún producto químico, ¿ok? Y esto ya nos pueden causar daños, ya sea local, es decir, en una sola área como tal, o sistémico, en todo nuestro organismo. ¿Ok? Es cuando manipulamos de manera incorrecta a qué cosa? A los productos químicos y nos pueden causar daños locales o sistémicos.
Y tenemos distintos tipos de productos químicos, y eso lo van a ver más en el laboratorio del curso de química. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, los productos químicos, y si se dan cuenta, ustedes van a observar que en esos productos químicos hay como unos simbolitos así, que se llaman los pictogramas, ¿ok? Los pictogramas, que nos están alertando frente a qué daño estamos expuestos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un significado, chicos. Por ejemplo, este de acá que ven, este de aquí, que ven como la manito ahí está cayendo, se dice que es corrosivo, es decir, nos puede causar quemaduras en nuestra piel. Si este reactivo nos salpica en nuestra piel y está descubierta, no estamos protegidos con ningún guante o algún guardapolvo, nos puede causar quemaduras. ¿Ok? Entonces, tenemos que tomar nuestras precauciones. Si yo sé que voy a agarrar un producto químico que es corrosivo, tengo que protegerme ¿con qué? Con mis guantes, tengo que protegerme con mi guardapolvo y todo eso. Y así nos van a estar advirtiendo. Algunos nos dicen que es tóxico, otros nos dicen que son explosivos, debemos tener cuidado, otros nos dicen que son inflamables, otros que son peligrosos para el medio ambiente, otros que son mutagénicos justamente. ¿Ok? Entonces debemos tener cuidado, ¿ok? Entonces nos van a estar advirtiendo frente a qué riesgo estamos expuestos. Por ejemplo, acá nos está diciendo, miren, que pues este viene a ser inflamable, tóxico y corrosivo. Entonces yo sé que debo tener mucho cuidado cuando use este reactivo. Entonces, prácticamente en eso se basa. Cuando manipulamos de manera incorrecta, como les decía, ¿qué pasa si yo agarro mi reactivo que es corrosivo y no me protejo con guantes ni con guardapolvo? Entonces ya estoy corriendo el riesgo de que me pueda causar quemaduras graves en la piel, ¿no? Igual con los tóxicos, si los inhalamos y no estoy protegiéndome quizás con mi mascarilla o estoy trabajando en hay unas máquinas, ¿ok? Que se le llaman las campanas de extracción. Cuando utilizamos reactivos que son tóxicos, al ser inhalados, esos se trabajan dentro de esas campanas porque esas campanas lo que hacen es filtrar ese aire para que tú no lo inhales, sino que lo va filtrando esa cámara y así te vas protegiendo. Pero ¿qué pasa si tú no tomas esa precaución y lo inhalas? Ya te puede causar algún tipo de daño como tal. Entonces tienes que tomar tus precauciones necesarias para evitar algún tipo de este daño con estos productos químicos, chicos. ¿Ok? Entonces no se vayan a olvidar eso. Igual con los inflamables, los explosivos, debemos tener mucho cuidado con prender fuego o algo porque puede explotar. Entonces, debemos tener en cuenta esto. Estos vienen a ser los agentes de riesgo químicos, ¿ok? Eso lo van a ver muchísimo más a fondo, igual incluso en química. En química les van a explicar de estos pictogramas. Entonces, no se vayan a olvidar esos tres, chicos, y los ejemplos, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos tres sí suelen preguntarlos en los exámenes también, ¿ok? Te suelen preguntar, dame ejemplos de agentes de riesgo biológico, dame ejemplos de agentes de riesgo físico, ejemplos de agentes de riesgo químico, o qué es un agente de riesgo químico, que expliques, ¿no? Que expliques las vías también, te dicen cuáles son las 4 vías y así. Entonces, todo eso tienen que explicarlo, chicos, ¿ok? Todo eso tienen que explicarlo. Y ya una vez habiendo visto esos agentes de riesgo, vamos a entrar a lo que se le conoce como los laboratorios y los niveles de bioseguridad, ¿ok? Laboratorios y niveles de bioseguridad. Entonces, para esto es necesario que ustedes entiendan que no hay un único laboratorio para todo, ¿ok? Hay distintos tipos de laboratorios, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en un laboratorio que tengo en la universidad o en el colegio, no voy a trabajar ahí con un agente biológico que sea extremadamente peligroso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estábamos en el tiempo del COVID, no es que yo haya podido, que bueno, el personal haya podido trabajar, haya podido estudiar a ese virus, ¿no? En un laboratorio que usamos en el colegio o que usamos en la universidad, ¿no? ¿Verdad? Porque es un laboratorio más simple, más básico, más para estudio, ¿no? Entonces, hay un laboratorio específico como tal para que se pueda trabajar con ciertos agentes biológicos. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del riesgo. Entonces tenemos distintos niveles. Tenemos 4 niveles.
Tenemos 4. El 1, pues se trabajará con agentes biológicos que no nos ocasionan mucho daño, ¿no? Por eso es que se usa más que todo en los colegios, en las universidades. El 2 ya va subiendo un poquito ya el riesgo. Ya se usa para agentes biológicos que ya nos pueden causar algún tipo de daño, ¿no? El 3 ya también va subiendo mucho más. Y el 4 son para aquellos que son extremadamente peligrosos, ¿verdad? Que hasta el día de hoy a veces no se logra sacar ni cura, nada, son potencialmente letales. Entonces, hay distintos niveles de laboratorio, por eso se han planteado estos niveles de bioseguridad, ¿ok? Estos niveles de bioseguridad como tal. Entonces, cuando hablamos de un nivel de bioseguridad 1, ¿ok? Un laboratorio que se trabaja en este nivel, aquí los equipos y las instalaciones, más que todo, son más básicos. Son más básicos, ¿por qué? Porque los microorganismos con los cuales trabajamos aquí no se consideran generadores de enfermedades, chicos. No nos generan enfermedades. ¿Ok? Entonces, estos microorganismos con los cuales vamos a trabajar en este laboratorio de nivel de bioseguridad 1 no nos generan enfermedades. ¿Ok? Entonces, el riesgo individual y poblacional es escaso o incluso nulo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no nos hacen mucho daño como tal, no nos generan enfermedades. Y es por eso que ustedes van a ver cuando ingresen a la universidad que el trabajo más que todo es en mesas abiertas, ustedes van a estar ahí, pueden andar por ahí normal de mesa en mesa, como tal, libres. No es necesario ningún equipamiento como tal especial. ¿Por qué? Porque estos microorganismos no se conocen como generadores de enfermedades. Ok, entonces tienen muy pocas probabilidades de provocarnos enfermedades como tal. Y esto es lo que les digo que se usa más que todo para la enseñanza, como por ejemplo en la universidad o como por ejemplo también en los colegios, porque hay colegios que también tienen laboratorios, ¿verdad? Y sus mesas son abiertas, normal. Entonces, sin ningún problema, estos microorganismos no nos causan enfermedades como tal. Ese es el nivel de bioseguridad 1, ¿ok? Nivel de bioseguridad 1. Y acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, el Bacillus subtilis, la Escherichia coli, pero la no patogénica, los lactobacilos, ¿verdad? Que también no nos generan ningún tipo de enfermedades como tal, ¿ok? Y no se me vayan a olvidar que cuando hablamos de estos ejemplos, esos están escritos en nombres científicos, chicos. Entonces, en nombre científico, recuerden que cuando lo escribimos en un PDF, en un Word, en un PPT, así como acá, si se dan cuenta, está en letra cursiva, miren, está en cursiva, miren, está en cursiva. Yo le he puesto ahí la cursiva y así es como se debe escribir un nombre científico. Pero ¿qué pasa cuando yo voy a escribir un nombre científico en mi examen, en mi hoja de mi cuaderno? ¿No? Cuando yo quiero entregar mi examen y justo me piden, ¿no? Dame un ejemplo de un microorganismo con el cual se trabaja en el nivel de bioseguridad 1, con nombre científico. Entonces yo digo, quiero poner la Bacillus subtilis acá en el nivel 1. Entonces, ¿cómo lo voy a escribir en mi examen si ahí yo no tengo el formato cursiva? Entonces, no te olvides que solamente la primera letra de toda la palabra como tal, de toda la oración, va a ir en mayúscula, ¿ok? Solamente la primera va a ir en mayúscula, ¿ok? Y de ahí todo en minúscula, ¿ok? Todo en minúscula. Bacillus subtilis, ¿no? Todo en minúscula. Así los subtiles. Pero ahora, ¿qué más? ¿Solamente la primera en mayúscula, Fran? No, vas a subrayarlo, palabra por palabra. ¿Ok? Palabra por palabra se subraya. No puedes subrayar todo de una. ¿Ok? Eso no se puede. Lo que tienes que hacer es subrayar palabra por palabra. Y así es como se escribe un nombre científico cuando lo haces a mano. ¿Ok? Cuando lo quieres hacer en tu examen y así. Eso nunca se les olvide. Pero si ustedes tienen que hacer un informe, tienen que presentar un PPT para exponer, ustedes ahí sí pueden ponerle la cursiva. Entonces no se vayan a olvidarle colocarle la letra cursiva. ¿Ok? Ahí sí no es que acá en mi PPT yo lo voy a subrayar, porque si yo hago esto en mi PPT, también está mal. ¿Ok? También está mal, porque en el caso del subrayado, solamente es cuando yo lo hago a mano. ¿Ok? Cuando yo lo hago a mano. Nada más. ¿Ok? En el caso de un PPT, un Word, solamente le coloco la cursiva y ya está. Nada más. Entonces, no se vayan a olvidar eso, chicos.
Ya. Entonces, ese sería el nivel de bioseguridad 1. Se trabaja con microorganismos que no se conocen como generadores de enfermedades y es por eso que mayormente no necesita un equipamiento, una infraestructura especial, no necesita, ¿no? Nada de esas cosas, no necesita filtración de aire ni nada de eso. El trabajo es sobre mesas abiertas sin ningún problema como tal. Y ahora ya pasamos al nivel de bioseguridad 2. Aquí ya trabajamos con aquellos agentes que ya nos pueden causar enfermedades, chicos. Y es por eso que el riesgo individual, miren, ya cambia. El riesgo individual ya es moderado, pero el poblacional sigue bajo. O sea, que se contagie a toda una población entera todavía sigue siendo bajo. ¿Ok? Pero el individual ya es moderado. O sea, ya nos puede causar algún tipo de enfermedad, algún tipo de daño como tal. Y la principal vía de transmisión en este nivel viene a ser por vía sanguínea, ¿ok? Mayormente se contagian por vía sanguínea, ¿ok? Por objetos punzocortantes, por el contacto, por ejemplo, con mucosas también, ¿ok? Entonces no se vayan a olvidar, pero principalmente por vía sanguínea. Y es por eso que acá dice que se debe utilizar guantes, todas esas cosas, ¿verdad? Para evitar quizás algún tipo de contagio. Quizás tengamos una pequeña herida abierta y nos pueda salpicar, pues, ¿no? Entonces debemos tener cuidado, debemos protegernos como tal, ¿ok? Y es por eso que aquí se toma mucho cuidado con aquellos elementos cortantes que están contaminados, ¿ok? Aquellos elementos cortantes contaminados. ¿Por qué? Porque recuerden que se transmite por vía sanguínea. Si nos cortamos, nos hacemos un pequeño corte, una pequeña herida y está contaminado con una muestra de sangre, otro tipo de fluido y nos traspasa la herida, ya nos podemos contagiar y nos puede causar algún tipo de enfermedad como tal. Y es por eso que se debe tener mucho cuidado con esos elementos cortantes aquí en este nivel de bioseguridad 2. Entonces aquí estos patógenos, estos microorganismos ya nos pueden causar enfermedades como tal. ¿Ok? Ya nos pueden causar enfermedades como tal. Pero recuerden, aquí sí existen medidas preventivas y terapéuticas. O sea, si hay tratamiento y si hay vacuna. ¿Ok? Acá sí hay tratamiento, ¿ok? Sí hay tratamiento y sí hay vacuna. ¿Ok? Hay los dos. ¿Ok? Existen medidas preventivas y terapéuticas. ¿Ok? Hay tratamiento y hay vacuna. No se vayan a olvidar. Y acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, ¿no? El Campylobacter jejuni, el Helicobacter pylori, ahí está. Hay tratamiento y hay vacuna. Ahora, cuando hablamos del nivel de bioseguridad 3, aquí más que todo ya va subiendo el riesgo. Miren, el riesgo individual ya viene a ser elevado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acá con estos microorganismos ya nos pueden producir enfermedades graves o potencialmente letales. Pero miren, aquí principalmente se dice que suele ser por vía de inhalación. En el anterior era por vía sanguínea, ¿verdad? Acá suele ser mayormente por vía de inhalación, ¿ok? Por vía de inhalación. Y es por eso que el personal, miren, llevan trajes que les cubran todo el cuerpo, les cubren todo el cuerpo, ya usan trajes más especializados, ya no solamente su bata, su guante, su mascarilla, ya no, sino que ya usan trajes más especializados para este tipo de trabajos como tal, ¿no? Trajes que les cubran todo el cuerpo como tal, ahí está. Y miren, trabajan dentro de unas cámaras de extracción, miren, que tiene filtración de aire y todo. ¿Para qué? Para que con lo que estén trabajando se vaya filtrando todo por aquí y no lo logren inhalar, ¿ok? No lo logren inhalar como tal. Ya se trabaja dentro de cámaras específicas como tal. El laboratorio ya tiene un sistema de filtración de aire, ¿no? Cada cierto tiempo se va filtrando este aire que está adentro como tal, ¿no? Y así. Entonces ya tiene una infraestructura más especializada como tal, ¿ok? Por eso es que todos los procedimientos, miren, se realizan dentro de estas cámaras, dentro de estos gabinetes de bioseguridad, ¿ok? Para evitar la contaminación por vía de inhalación. Y miren acá, miren lo que dice acá. Acá no hay vacuna, pero sí posible tratamiento. Entonces, acá ya no hay vacuna, pero sí hay tratamiento. Sí hay tratamiento. Sí hay tratamiento. Entonces, en el anterior, en el nivel 2, habían ambos, ¿no? Había vacuna y tratamiento. Aquí ya no habrá vacuna, ya no habrá vacuna, pero sí hay posible tratamiento.
Entonces, no se vayan a olvidar. Aquí ya son patógenos que nos pueden provocar enfermedades, pues, graves en humanos, en animales, ¿no? Incluso potencialmente letales como tal. Pero el poblacional todavía sigue siendo un poco bajo, ¿ok? El riesgo de que se pueda contaminar a toda una población sigue siendo bajo. Y ahí está, algunos ejemplos, ya vienen a ser laboratorios un poquito ya, miren, por ejemplo, ya con doble puerta de seguridad, ¿no? Ahí están los gabinetes en los cuales trabajan, ya no se realizan, en estos laboratorios ya ni siquiera ingresan tantas personas, solamente ingresa una o dos personas como máximo, tienen un sistema de filtración de aire como tal, ya encontramos un poquito las duchas, ¿ok? Ingresa, uno se ducha como tal, que tiene ciertos químicos esas duchas como tal, y luego ingresan al laboratorio como tal, y así, son más especializados, tienen una infraestructura más especializada, más estricta como tal. Y luego tenemos el nivel de bioseguridad 4, ¿ok? Que aquí ya trabajamos con aquellos agentes que ya son extremadamente peligrosos, ¿ok? Y que tienen un riesgo individual alto y también el poblacional. El individual y el poblacional ambos vienen a ser altos. Ya nos pueden producir enfermedades ya que pues, que son potencialmente letales como tal, ¿ok? Y miren acá, no hay ni vacuna ni tratamiento, o sea, acá no hay ninguno de los dos. No hay ni vacuna ni tratamiento, ¿ok? Ya no hay ninguno de los dos, ¿ok? Entonces, estos patógenos mayormente, como tal, por ejemplo, recordemos un poco del tiempo del COVID, ¿ok? En un principio, cuando se desconocía de ese virus, se encontraba en este nivel, porque no conocíamos de él. No había ni vacuna ni tratamiento en un inicio, ¿se acuerdan? No había ninguno de los dos. Y lo que hacía era que estaba matando muy rápido a las personas, ¿no? El riesgo individual y poblacional era muy elevado, era potencialmente letal. De manera rápida mataba a toda la gente. Entonces, en un principio, ese SARS-CoV-2 se encontraba en este nivel de bioseguridad 4. ¿Ok, chicos? Entonces, en un principio se estudiaba aquí, pero pues hoy en día ya tenemos vacuna y todo eso, pues, ¿no? Entonces ya no está aquí como tal. Pero aquí, como les digo, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos, el ébola, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, también el virus de Junín, si no me equivoco, acá también el virus de Junín, ¿ok? Son aquellos patógenos que ya nos pueden provocar enfermedades muy graves, incluso hasta la muerte. Y no existe ni tratamiento ni vacuna. Ni tratamiento ni vacuna. Y bueno, en el caso de la infraestructura, obviamente también viene a ser una infraestructura más especializada. Estos laboratorios suelen ser incluso subterráneos, suelen ser muy alejados de la ciudad, no es que se encuentren ahí al costado de mi casa, ¿no? Están alejados de la ciudad como tal, son subterráneos, el acceso es más controlado como tal, ya se aplican todas las normas máximas de bioseguridad. Y miren, también utilizan estos trajes que les cubren todo el cuerpo, son más pequeños también, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, miren acá. Miren mayormente cómo suele ser el acceso a estos laboratorios, ¿no? Ingresan, hay un control, ¿no? Hay un control para que puedan ingresar, para que lo puedan reconocer, lo que no cualquiera puede ingresar, se realizan el cambio de ropa, se realizan las duchas químicas, de ahí pasan como a una pequeña oficina, pero miren, están protegidos igual con trajes que les cubren todo el cuerpo. De ahí, cuando quieren ingresar al laboratorio como tal, van y se colocan otro traje más, se realizan otra ducha más y ahí ingresan como tal al laboratorio. Y ahí está, entonces tienen una infraestructura más especializada, también hay filtración de aire como tal, ¿no? Y todas esas cosas. Entonces es más estricto. Aquí ya se trabaja con aquellos patógenos que ya nos pueden provocar, pues, enfermedades muy graves como tal, incluso hasta la muerte, donde el riesgo tanto individual como poblacional viene a ser elevado. Ambos vienen a estar elevados, ¿ok? Ambos vienen a estar elevados. Y bueno, miren acá tenemos, este viene a ser un resumen de todo lo que hemos estado viendo de cada uno, ¿no? El nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Nivel 1, como les decía, es el más básico, ¿ok? Se usa más que todo para enseñanzas, investigación, ¿verdad? Se trabaja sobre mesas al descubierto, miren, ahí está. Y aquí algunos ejemplos, miren, bacilos subtilis, por ejemplo, o la Escherichia coli no patogénica.
Y ya sabemos que el riesgo individual y poblacional viene a ser bajo o nulo. Nivel 2, el riesgo individual ya es moderado, pero el poblacional es bajo. ¿Con qué se trabaja? Por ejemplo, el Campylobacter jejuni, el Helicobacter pylori. Esto más que todo también para investigación, diagnóstico. Espérenme, chicos. Investigación, diagnóstico, ¿no? Y miren acá, como les decía, acá ya bien, por ejemplo, el personal tiene que venir vacunado, ¿verdad? Acá tienes que tener mucho cuidado, miren, con elementos punzocortantes que estén contaminados, por ejemplo, con sangre, fluidos. Miren acá. ¿Por qué? Porque justamente acá la vía de transmisión viene a ser vía sanguínea. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. En el nivel 3, el riesgo individual ya viene a ser elevado, pero el poblacional es bajo, ¿ok? También para diagnóstico, investigación, como tal. Aquí ya sabíamos que se transmiten principalmente por vía de inhalación, ¿verdad? Transmisión respiratoria, entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí ya se trabaja pues con gabinetes de bioseguridad, hay filtración de aire, todas esas cosas, ¿no? Ya hay trajes que te cubren todo el cuerpo, y en el nivel 4, ambos son elevados, ¿no? Ambos son altos. El riesgo y el poblacional, ambos están altos. Por ejemplo, el virus del ébola, el virus Junín, ¿no? Acá ya son patógenos extremadamente peligrosos que te pueden causar la muerte, tanto como a un individuo como a toda una población. Y pues acá el acceso aún es mucho más restringidos, ¿no? Son laboratorios aislados, como les decía, son más que todo subterráneos, alejados de la ciudad. Ya hay trajes especiales también que les cubren todo el cuerpo, hay cambio de ropa, duchas químicas, todo eso. Todo lo que hemos repasado anteriormente está resumido aquí. Y bueno, y esto que viene a ser el manejo de los residuos sólidos, ¿no? ¿Se acuerdan que les había hablado de un principio de bioseguridad que era la eliminación del material biocontaminado, ¿verdad? Entonces, para esto, para ese principio, para seguir ese principio, han planteado también esto, ¿no? Que viene a ser esto de las bolsitas de los colores, por ejemplo, el de color negro, rojo, amarillo, que como les decía, no es que yo pueda eliminar cualquier cosa en cualquiera de estas bolsas, no, cada uno tiene un fin, ¿ok? En la roja, desechos biocontaminados. En la amarilla, los desechos, por ejemplo, como los productos químicos. Y en las negras, los desechos comunes. Y es lo que tenemos en nuestras casas incluso, ¿no? La bolsa de la cocina que tenemos, que ahí eliminamos nuestros residuos de que nuestra mamá ha cocinado, alimentos, todo eso, ¿verdad? Son desechos comunes. Ahora, ustedes en la universidad, como les decía, van a ver bolsitas de color rojo y de color amarillo. Y tienen que saber qué cosas se eliminan ahí como tal. ¿Ok? En la de color rojo, ¿qué puedo eliminar acá? Puedo eliminar aquellas vacunas que están vencidas, ¿ok? Muestras de sangre, tejidos, órganos también puedo eliminar acá. ¿Ok? Todo eso, todo el material punzocortante, miren, material punzocortante, pero que estuvo en contacto con pacientes o agentes infecciosos, o sea, puede ser que esté contaminado con alguna muestra de fluido, alguna muestra de sangre, ¿no? Todo eso lo voy a eliminar acá, en el tacho de color rojo, en el de color rojo. ¿Ok? Todo aquello que haya sido generado en el proceso de atención e investigación médica. Ahora, en el de amarillo, yo voy a eliminar todos mis productos químicos. Todo lo que se le conoce como ¿qué? Como corrosivo, inflamable, tóxico, explosivo. Todo lo que les decía de los productos químicos, ¿se acuerdan? Entonces aquí voy a eliminar mis productos químicos, también algunos residuos farmacéuticos que estén vencidos, como por ejemplo pastillas y así, ¿no? Que estén vencidas, residuos radioactivos, todo esto acá, en el de bolsa amarilla. Y en el de bolsa negra, pues todo lo que no se considera dañino como tal, ¿no? Por ejemplo, aquello que haya sido generado en, pues, la limpieza de jardines, la preparación de alimentos, todo lo común en el tacho de color negro, la bolsita de color negra como tal. Entonces, debemos saber qué cosas eliminar en cada uno de ellos, porque como les digo, si viene el personal de limpieza y va a querer eliminar la bolsa de color negro,
va a decir, ah, acá hay desechos comunes, no es peligroso. Entonces voy a agarrar así nada más sin guantes y lo voy a eliminar. ¿Por qué? Porque estoy contra la hora, dice. Y sin querer yo eliminé mi muestra de sangre con mi material punzocortante en esta bolsa. Lo debí eliminar acá, pero lo eliminé acá. Y ya el personal de limpieza se está corriendo el riesgo de cortarse e infectarse, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque justamente no siguieron correctamente las reglas. Pero ¿qué pasa si él viene y tiene que eliminar esta bolsa? Dice, ah, no, acá hay desechos biocontaminados, me puedo infectar. Entonces me voy a cubrir, me voy a colocar mis guantes, que sean unos guantes gruesos para evitar algún corte, a retirarlo despacio, voy a tener mucho cuidado para evitar algún tipo de contagio. Entonces ya va a tener cuidado el personal de limpieza como tal al eliminar esto. Y es por eso que debemos saber en qué cosas se elimina cada uno de ellos. ¿Ok, chicos? Entonces no se vayan a olvidar esto. ¿Ok? La de rojo, amarillo y negro. ¿Hasta ahí, chicos, tienen alguna duda? Como les digo, esto es un tema bastante general en sí, que más que todo les dan para que ustedes sepan qué cosas deben hacer, qué cosas no deben hacer en un laboratorio, para que conozcan un poco de los tipos de laboratorios, qué cosas debemos eliminar en tal bolsa de basura y así. Es un tema más general que pues les están enseñando porque ustedes ya están ingresando a la universidad y van a ir asistiendo a laboratorios. Pero como les digo, no solamente laboratorios, sino que también deben tenerlo en cuenta, por ejemplo, en un hospital, ¿verdad? Entonces, para todo esto les va a servir este tema. Ese es el tema de la semana 1. Ya a partir de semana 2 vamos a ver un poquito ya temas más que vamos a ver qué veíamos en semana 2. Veíamos biomoléculas, si no me equivoco, reconocimiento de biomoléculas para poder reconocer lo que vienen a ser las biomoléculas. Entonces, ya viene un poquito, se ve un poquito más interesante ya a partir de la semana 2. Pero esto es más general, incluso también lo van a ver un poquito más en química también, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque les están dando como una introducción a todo lo que tiene que ver con el laboratorio. ¿Hasta ahí todo bien, chicos? ¿No tienen alguna otra duda? Sí, Flor. Hice una consulta. Usted dijo que las vías parental, todo eso son biológicos, ¿verdad? Sí, son las vías con las cuales podemos adquirir esos agentes de riesgo biológico. Ujú, aquí está. O sea, podemos adquirir cualquier tipo de bacteria, cualquier tipo de hongo, cualquier tipo de virus, parásitos mediante estas vías como tal, como tal. Así, de esta manera pueden ingresar, mejor dicho, a nuestro cuerpo. ¿Todo bien, chicos? Entonces, si no hay ninguna duda, ¿todo bien? Listo, chicos. Entonces, si no hay ninguna duda, ya nos veríamos para la clase de la siguiente semana. Saben que cualquier consulta igual me pueden escribir a mi chat privado, me pueden hacer sus consultas y yo voy a estar ahí respondiéndoles por WhatsApp. No hay ningún problema, cualquier duda que tengan, ¿no? Así que listo, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Relájense ya su último día de vacaciones. Cuídense, chicos. Gracias por estar aquí presentes. Gracias. Gracias, chicos. Cuídense.